a nuestro invitado ya en nuestra cabina virtual y vamos a hablar con él dos temas sensibles a tratar. Que han sido, nuestro primer invitado ha sido diputado, director general de Migración y, como siempre, un brillante jurista. Vamos a hablar con él de los peligros de sancochar, es decir, sacar al vapor rápido, corriendo, una ley de extinción de dominio y su percepción de la construcción de la verja perimetral, no el muro, con el vecino país de Haití. Le damos la bienvenida al doctor José Ricardo Taveras. ¿Cómo está, doctor? Qué bueno tenerlo nuevamente con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Miralba, Roberto, Pinky. Para mí siempre es muy grato compartir con ustedes, con este Dream Team. Amén. Y gracias por sumarse y hacerlo Dream. Porque el Dream somos, pero el Dream usted lo pone. Miralba le ponía sobre la mesa de trabajo dos temas. Arranquemos, dada su experiencia como legislador, como diputado, como jurista importante, la ley de extinción de dominio. Y es bueno explicarlo un poquito porque quizás para la gente, el común de los mortales, el que está con la inflación y yendo al colmado y eso, no le sabe a nada eso, ni se enteran de la ley de dominio, pero repercute en ellos a largo plazo como sistema en nuestro país. ¿Qué es la ley de extinción de dominio? ¿Por qué hay que dedicarle fuerza? ¿Por qué hay gente que está apostando a eso? ¿Y dónde está trabada? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Y lo primero que debo decir es que como legislador que fui y asambleísta en la Constitución vigente, fui junto a Pelegrín Castillo uno de los responsables de que la figura de la extinción de dominio sea una figura constitucional en la República Dominicana. De manera que aunque tenga una visión crítica del proyecto que se está conociendo, no significa que yo no esté de acuerdo con la figura como tal, sino de la prisa con que se piensa implementar y el contexto en que se piensa implementar. Para dejar eso bien sentado. Sí. Lo segundo es que la extinción de dominio es una figura mediante la cual vamos a decir, se hace el decomiso civil de un patrimonio X, que no hay necesidad de que exista una condena previa para que ocurra, como en el caso del decomiso, para poder, vamos a decir, liquidar el patrimonio de una persona, siempre y cuando éste haya sido adquirido por medios ilícitos. Y esa calificación de ilegalidad o de un patrimonio ilícito no es el resultado de un proceso penal, como en la parte civil, para que la gente tenga una idea. Natanael está imputado, porque ni siquiera está acusado, ese es el final, está imputado de cualquier cosa, narcotráfico, whatever, pero tiene dos mansiones, una casa en la montaña, otra en otro lado, una serie de vehículos, no sé de qué. La extinción de dominio permitiría que aun cuando esté el proceso corriendo, o simplemente empezando en la instrucción, apoderar o decomisar todo ese patrimonio desde el punto de vista civil, porque el proceso está corriendo, no es el resultado no es que usted está acusado a 20 años y tiene que devolver tal cosa y tal cosa y tal cosa y dar un dinero, etc. No, desde el inicio a usted se le decomisa eso. Pero ¿cómo llegar a esa conclusión si aún no ha sido juzgado? Precisamente de eso se trata la extinción de dominio. Porque hasta ahora el decomiso es una figura que requiere una condena previa, porque es una pena complementaria a la prisión y demás. Entonces, obviamente, si tú haces un proceso, el tema es que se ha creado esta figura para precisamente poder agilizar el tema patrimonial, porque ocurre muchísimas veces, y los mismos americanos
que están aquí impulsando la ley de extinción de dominio, pero son los que se llevan a Quirino y los que vuelven ricos y negociando con el gobierno. Exacto. Entonces, negociando allá, negociando aquí, nos lo devuelven, entonces... y hay que devolverle sus propiedades. Andaba requiriendo que le debían 200 millones de pesos. Sí. Entonces estamos hablando de una situación en que si, por ejemplo, hubiésemos contado con una ley de extinción de dominio y previamente se hubiese procedido a liquidar a través de la extinción de dominio las propiedades que hubiese adquirido ilícitamente, probablemente la situación sería otra. Pero en todo caso, la figura plantea una serie de situaciones como, por ejemplo, el Ministerio Público suele negociar con ese tipo de personas. Claro. Y parte de las negociaciones incluyen el respeto por un patrimonio o por una parte del patrimonio, etcétera. O sea, todo eso es todo un tinglado de inconvenientes, incluso de naturaleza constitucional, porque... pero de todas maneras tú vas a ser probablemente liberado, pero tu patrimonio finalmente vas a ser sancionado. Pero eso no implica riesgo, porque en principio, porque el riesgo se supone que va a ser controlado por un juez, porque no es una decisión de naturaleza administrativa, claro. Conlleva una decisión jurisdiccional. Ahora bien, ¿qué es, por ejemplo, yo creo que he sido uno de los más rabiosos opositores? Yo creo que todos los abogados que ejercemos sabemos cómo funciona el sistema y que la corrupción, igual que en todos los sistemas dominicanos, ha hecho metástasis. Y cuando se habla de metástasis es que lo mismo llega a un político que a un fiscal que a un juez, para que estemos claros. No, y que no solo eso, que la corrupción también hay un problema. Aquí no nos detenemos, como es normal en la corrupción de alta gama, ¿verdad? Pero la microcorrupción es una cosa impresionante y tiene un costo que yo pienso que es inmedible. Cuando tú te pones, por ejemplo, yo trabajé en el Estado y un día me monté en una camioneta, lléveme allí, salí en una camioneta cualquiera. Sí. Y siento un olor a gasoil tremendo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué esto huele tanto? Un vehículo que estaba en buena condición. Sí. Ahí resulta que es parte habitual que tú le llenas el tanque, salen, lo vacían, lo venden o lo usan para ellos, lo que sea. Y vuelven a rellenarlo después. Rellenar, entonces tú tienes que poner un control. Por ejemplo, yo te digo, pasé esa experiencia, que yo bajé una facturación de $1 millón a 300,000 pesos. Oh, yes. Tomando controles con el tema del consumo del combustible. O sea, cuando tú vives en un país así, tú tienes que tener cuidado. En primer lugar, desde mi punto de vista, la institucionalidad judicial, que ha evolucionado bastante, que no podemos negar que ha formado, que la carrera ha venido ayudando mucho a tener un estatuto judicial en promoción, porque no podemos ver todo lo negativo solamente. Pero sin embargo, todavía tenemos problemas, un déficit estructural que tiene que ver no con el sistema de justicia, sino con la baja calidad de la educación en el país. Eso de que se dice de la incapacidad para la conceptualización, eso permea el sistema de justicia. Entonces tú te pones a poner el patrimonio de los ciudadanos en manos de una estructura a nivel nacional de jueces que probablemente no estén en condiciones de afrontar eso. No solamente te estoy hablando del tema de la corrupción que involucra gravemente los organismos de seguridad del Estado, que es un tema que para tú tener una figura así, tú tienes que hacer un trabajo previo en esa dirección. Lo otro que yo considero que debe hacerse es la Constitución del 2010, también por iniciativa nuestra, por eso lo metimos Pelegrín y yo. Pelegrín, que fue parte de la comisión redactora, y nosotros también como parte de la Asamblea, introducimos el tema de las jurisdicciones especializadas de nivel nacional. Ustedes han oído hablar muchas veces de la Audiencia Nacional de España. Sí. Entonces,
Cuando tú tienes problemas del tipo que nosotros tenemos, del que venimos conversando, entonces que tú recurres a la creación de una jurisdicción nacional que pueda tener competencia en todo el territorio nacional, con un rango de corte de apelación para conocer en primera instancia delitos especiales. No vamos a decir que puede ser narcotráfico, sino narcotráfico de poca monta, de consumo, etcétera. Tú puedes manejarlo con la justicia ordinaria. Hay casos en que que ameritan, que por el peso que tienen, ameritan un juez, primero que tenga un estatuto especial en cuanto tiene que ver su seguridad personal, su remuneración, su especialización. Entonces, que nosotros no disponemos de ese tipo de jurisdicción, que creemos que es muy importante. Pero está consignada en la Constitución. En la Constitución está consignada la posibilidad de que por ley sean creadas estas jurisdicciones. No se ha creado, pero creo que para mí es un paso previo. ¿Por qué? Porque es más fácil que el Estado pueda ocuparse de la capacidad, de la idoneidad, del comportamiento ético de una o dos cortes con jurisdicción nacional que puedan juzgar asuntos delicados. Y entonces tú puedes crear un estatuto de garantías, por ejemplo, de retiro, porque uno de los problemas es la incertidumbre. Por ejemplo, yo soy un crítico de la corrupción que permea a los organismos de seguridad, militares, policías, etcétera, pero también le hemos fallado a ellos. Claro. No lo hemos dotado un estatuto ni de una profesionalización. Tú ves aquí, los militares el papel de un militar es hacer ejercicios en su cuartel. Aquí andan abriendo puertas, choferes, etcétera, porque tienen que sobrevivir, necesitan ingresos complementarios. Y el contacto con la sociedad, obviamente, los contamina. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Yo veo, por ejemplo, y estoy criticando fuertemente a la embajada norteamericana, que tiene toda una campaña irrespetuosa, porque es normal que una potencia, no vamos a estar privando en más papitas que el Papa. Nosotros sabemos que ellos interfieren, todos. Pero ese tipo de cosas se manejan a través de canales diplomáticos con cierto tacto. Y además se profundiza en qué se va a hacer. Si se pone esa ley en manos de los organismos de seguridad del Estado en este momento, y con las deficiencias que pueden haber en el sistema de justicia, que me refería que no solamente son de corrupción, también a veces temas de capacidad. De formación y de estructura. Claro. De formación integral. Claro. Porque yo te digo, yo he participado en procesos complejos desde el ámbito privado como abogado, con litis, por ejemplo, entre socios en compañías pesadas. Y he estado también en casos pesados a nivel público. Claro. Y a mí me sorprende el desconocimiento que acusa el aparato persecutor de muchísimos aspectos que deben ser parte de la formación integral de una persona. Y mira que reconozco y valoro que tenemos muchos recursos humanos interesantes, pero me impresiona también ver ese déficit. ¿Cómo vamos a poner en manos de una estructura que tiene la corrupción por cultura y una sociedad que debe reconocer su fracaso estructural en el tema de la formación del pensamiento crítico, de la capacidad de racionalización de los ciudadanos? Aquí se habla mucho y se critica las faltas ortográficas, por ejemplo, pero tú sabes que tenemos un tema que yo no juzgo a nadie y siempre digo, no ataquen por eso, porque la escuela dominicana no se ha detenido a cuidar eso, y cuando una persona tiene ese déficit es porque no lo recibió
en los primeros años de vida. Si tú no lo interiorizaste eso en tus conocimientos antes de los 10 años, no lo vas a asumir después. Es una lucha permanente. Entonces, todo eso tenemos que estar conscientes de la realidad social en la que vivimos. Implementar esa ley en este contexto en que hemos sucintamente referido es de alto riesgo, porque estamos hablando de que se pondría en riesgo el patrimonio de cualquier ciudadano. Sí. Y yo conozco casos increíbles de personas que le han sido incautadas propiedades que tienen 20 años, más de 20 años, que no le han sido devueltas, sin tener un proceso abierto. Oye, sin bebérsela ni comerse. Wow. Siendo usufructuadas. O peor aún. Por personas vinculadas al aparato ejecutor del Estado. Ay, ahora, una pregunta, doctor. En medio del debate, yo he visto que, un senador por la provincia de Santo Domingo lo ha enfocado desde el punto de vista de combatir la corrupción, cosa que también me preocupa, porque si entonces no te sumas, es que tú eres parte de la corrupción. Lamentablemente llegamos a esa dicotomía aquí, lamentable, porque si no estás es porque estás con el otro. No, viejo, vamos a sentarnos. A mí también me interesa luchar contra la corrupción y todo, pero la corrupción, la ley de extinción de dominio no es que va a acabar con la corrupción ni nada por el estilo. Entonces, enfocarlo solo por ahí, la campaña, ahora vamos a acabar con la corrupción, me preocupa en ese sentido. Y por otra parte, hay un proceso que se hizo en el gobierno anterior, sobre todo para transparentar las fortunas o ciertos dineros que por mucho tiempo no se habían declarado a la Dirección General de Impuestos Internos y se habían convertido en patrimonios, etcétera, y hubo una amnistía, por llamarle de alguna manera, usted me rectifica ahí, donde todo el mundo tuvo la oportunidad de transparentar todo eso, declararlo ante el fisco, y eso, si usted decidió, porque lo llamaron para ello y le dieron una amnistía, no, mira, tú llevas tantos años, no lo has declarado, en otras circunstancias te tocaría tal cosa, pero si entra la ley de extinción de dominio, mucha gente le preocupa que vayan a buscar a ese. No, pero tú llevabas 20 años. Pero viejo, yo lo transparenté por X razón, incluso hay temas hasta hereditarios de transferencia de herencia, y tuve la confianza en el Estado que me lo pidió en transparentar todo eso, ponerme en regla con el fisco. Entonces ahora tú me vas a buscar sobre pretexto de la ley de extinción de dominio para decomisarme todo esto, venderlo y todo, hasta que se resuelva entonces la justicia. Así es. Mira, hay un tema que yo siempre abordo desde el punto de vista, vamos a decir que es legal. Hay un tema que me preocupa mucho a mí, que es lo que yo le llamo la legislación mediática. La legislación mediática. Y dedo en la llaga. Tú comienzas citándome al senador Tavera, que sí. Por algún lado tienen que ser familia, doctor. Pues es probable. Sí. Pero yo pienso que también uno de los problemas que nosotros tenemos aquí es que no tenemos una clase política, no tenemos, vamos a decir, con carrera. Aquí se están improvisando carreras. El senador es una buena persona creo que bien intencionada, pero políticamente inmaduro. Porque cuando usted está en la política, usted no puede ver las cosas o blancas o negras. Es un arcoíris de cuando usted va al Estado. Usted tiene que aprender que las cosas tienen matices. Y eso no quiere decir que usted sea cómplice de ningún delito. Claro. En absoluto. Por eso lo primero que dije al conversar con ustedes, Roberto, es que yo fui de lo que impulsó que se estableciera la extinción de dominio en la Constitución, o sea que lejos de oponerme. Ahora, mi experiencia como un servidor público me impide a mí, como
como esto yo lo propuse también, yo soy parte de lo que está en esto, vamos a darle para adelante porque en cierta medida yo creo en esto, ¿verdad? No. Eso yo creo que cualquier tipo de servidor público, lo primero que necesita es tener una capacidad reflexiva, porque la sociedad tiene demasiados intereses de por medio. Y usted no puede entrar en la inmadurez de pensar que si usted no está a favor de una cosa, usted es un corrupto, ¿no? Como una vez dijo el querido profesor Juan Bosch, que el país se dividía entre periodistas y corruptos. Y hemos visto que la corrupción no es de los partidos, que es de la naturaleza humana. Correcto. Exacto. Es de la naturaleza humana. La gente habla, si yo fuera candidato presidencial, yo saldría a decirle al país, usted no le daría al país, yo no voy a acabar con la corrupción. Yo voy a ser intolerante con la corrupción. Porque con la corrupción no se va a acabar nunca. No, mientras personas haya en el mundo habrá corrupción. Lo que no puede haber es impunidad. No, que en este partido no hay gente sinvergüenza, miren. Todo. Y espere, ahora lo que usted tiene, no puede ser, es un obstáculo para que la institucionalidad persiga la corrupción. Pero que es donde tenemos que llegar, porque la clase política dominicana acusa una inmadurez sistémica. Y Roberto, yo creo que tú puedes comprender, por ejemplo, mi inquietud, porque tú vienes de un país donde había una dictadura, pero también en cierta medida habían libertades en otro ámbito, por lo menos en el aspecto económico. Todo. Cuando las sociedades se pierden el rumbo de los riesgos sistémicos, pues sencillamente el sistema colapsa. Se comienza a matar la fe de la gente, la confianza. Entonces yo creo que es un gesto de inmadurez política usted matizar que esto está mal, si no te va por aquí, vamos a acabar con la corrupción. Señor, eso es una misión imposible. Lo siento. Acabe primero con la corrupción de los organismos del Estado. Genere un estatuto de dignidad para los que sirven el Estado, profesionalice eso. Yo era un muchacho, un niño todavía, estudiando, cuando aquí andaba el PLD, el PRD en el 78, diciendo que iba a profesionalizar las Fuerzas Armadas. Y yo lo que creo es que la democracia lo que ha hecho es profundizar los daños estructurales que padecen los organismos de seguridad del Estado, Fuerza Armada, Policía, DNI, incluyendo el propio Ministerio Público. Pero especialmente en el ámbito militar, que es vital. Tú me dices, en Colombia hace tiempo que está funcionando la ley de extinción de dominio. En México. Y la corrupción se terminó. No se terminó, ni se va a terminar, no seamos ilusos. Entonces, eso es un gesto de inmadurez política por una persona que comenzó su carrera tarde y quiere graduarse con magna cum laude, summa cum laude, sin haber acumulado los méritos y lo quiere sancochar. Entonces, así no. Yo le aconsejo al senador Taveras, que creo que es un hombre honesto, que es bien intencionado, que se siente un poquito y que empiece a mirar que las soluciones a los problemas deben plantearse desde una visión integral. La legislación mediática, que eso es lo que está ocurriendo con esto. Usted ve hasta la embajada poniendo en una cuenta de Instagram que ellos van a querer luchar contra la corrupción, porque ¿qué tiene que ver la embajada americana con eso? Y te lo dice uno que trabajó en un organismo de seguridad del Estado y que cooperó mucho con ellos y que tiene una relación excelente con ellos. Ahora, una cosa es eso y otra cosa que usted está trazando pauta. Nosotros tenemos problemas que sopesar. Eso que yo estoy planteando de la creación de una jurisdicción nacional, una especie de audiencia nacional en la República Dominicana, con rango de corte, para la especialización de jueces, para ese tipo de cosas, no es un tema tan descabellado. No. Y creo que son pasos previos y necesarios. Porque si nosotros seguimos jugando a que la democracia todo es corrupción, que aquí nadie sirve,
que aquí, porque mira ahora mismo la experiencia que estamos viviendo con este gobierno, que yo creo que tenemos un presidente que tiene buena intención, que quiere hacer las cosas bien hechas, pero que sin embargo la salida que está buscando es privatizarlo todo, que cuando no es una APP es un fideicomiso para cosas tan sensibles como hasta la compra de la Policía Nacional. Entonces, así no se puede. No es verdad que todos los policías y todos los guardias son corruptos. No, es que tenemos que pensar en una transformación, en un cambio verdadero, que no pase más allá de la palabra, que no sea pantomima. Y entonces, ¿cómo tú cambias una realidad como la que nosotros tenemos? Cambiando la cultura. Cambiando la cultura, pero ¿qué tenemos nosotros? Tenemos élites que se sientan, incluidas las élites privadas, empresariales, que se sientan con la clase política a diseñar el aparato del Estado. Y en vez de, por ejemplo, hacer una modificación de la ley electoral para desaparecer el populismo, lo que hacen es entronizar el dinero como eje del sistema. Ahí está, ahora mismo acaba de salir otra sentencia declarando inconstitucional otro aspecto de la ley electoral, de la ley de partidos. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que después que tenemos una experiencia desde el año 2002 hacia acá, de que el voto preferencial ha prostituido el sistema político, que los partidos perdieron el control de las candidaturas, entonces que se nos llenó el Congreso de personas vinculadas al narcotráfico, y entonces tú quieres plantear que vamos a transformar, ¿con qué clase de liderazgo estamos transformando este país? Entonces, vamos a ver cuáles son las líneas estructurales. No estoy diciendo que vamos a esperar al año 3000 para hacer eso. Es sencillo. Vamos a hacer una línea de confrontación de la corrupción, de cambio de la cultura. La cultura que rige en el Estado es la cultura de la jefatura, no la de la ley. Entonces vamos a trabajar en ese tema, a crear ciertas condiciones mínimas, elementales, focalicemos los riesgos en una jurisdicción nacional y entonces aboquémonos a la ley de extinción de dominio, que podría ser administrada con mucho mayor responsabilidad. El domingo, el presidente de la República, Luis Abinader, daba el primer paso para continuar la verja. Hay que decir que la verja o ese estilo de o esa manera de delimitar físicamente aún más nuestra frontera en el pasado reciente comenzó con construir 23 kilómetros, si mal no recuerdo, de verja fronteriza, una parte en Elías Piña, después de un proceso precisamente para sacar a una parte de la población haitiana que había ido ocupando territorio dominicano. Terminaron haciendo no solo un pueblito, terminaron haciendo un play de fútbol y un cementerio de este lado. Y a tiempo las autoridades se dieron cuenta y en una noche desalojaron eso, y lo que se armó allí fue de mírame y no me toque. Mataron a un soldado dominicano, cosa que no se ha dicho mucho porque al final, pero lo mataron, y ahí fue que decidieron en el gobierno de Danilo Medina, si mal no recuerdo, tirar eso. Y había otro tramo, en el caso de Jimaní y Pedernales, que en una última tormenta se lo llevaron. Yo decía, doctor, para darle la palabra, que después de los tratados de Aranjuez y todos los tratados que conocemos, después del 29 y el 36 que delimitaron finalmente los territorios haitianos y dominicanos, después de la carretera internacional, que es también físicamente una manera de delimitar nuestro territorio del territorio haitiano, iniciativa de Trujillo y con la conveniencia en su momento del gobierno haitiano de turno. El otro gran momento épico para formalizar esa frontera
es esta verja que se continúa ahora iniciando por Dajabón en una primera etapa 54 kilómetros. Su opinión sobre este paso. Fíjate, nosotros siempre hemos expresado, desde mi punto de vista muy personal, una objeción al concepto de valla perimetral. Porque yo digo que una valla perimetral es ignorar los riesgos que plantea una vecindad con el colapso. Y cuando digo vecindad con el colapso, quiero decir, por ejemplo, que desde mi punto de vista, Haití es un universo de dramas muy profundos, irreversible, irremediable, hasta que no se tome la decisión de establecer una administración internacional, un fideicomiso que eventualmente pueda redimir Haití de las miserias elementales, tanto en el plano educativo, sanitario, de infraestructura e institucional, y que eventualmente pueda ir entregando en manos de los haitianos la propiedad de su destino. Pero los haitianos han demostrado históricamente su incapacidad para la autogestión. Y el colapso del Estado haitiano no ha sido declarado porque Naciones Unidas definitivamente no tiene no tiene un precedente de esa naturaleza. Pero ya la teoría del Estado colapsado viene desde el siglo pasado, está bastante bien asentada en estados africanos y Haití es un pedazo de África en el Caribe, en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no creemos en esa valla perimetral porque es que la realidad que está de aquel lado, que está plasmada en números, o sea, en datos científicos, que tú puedes ver, por ejemplo, cuando tú dices la poca agua que realmente tiene Haití se está produciendo en las cuencas altas dominicanas. Uh-huh. Y estamos hablando del río Artibonite, que es la principal cuenca hidrográfica que diríamos que parte del territorio haitiano en dos. Entonces, esa cuenca, por ejemplo, está siendo afectada y eventualmente, cuando esa cuenca se deteriore, Haití no va a tener posibilidad de producir la producción de arroz que tiene en la zona norte. Eventualmente también el riesgo de la asimetría de las economías. O sea, hay una serie de datos. El hecho de que el territorio haitiano tiene un nivel de deforestación que los técnicos han dicho que apenas un 3% del territorio, 80% creo que está en condiciones para la vida humana. Con eso queremos decir que ese es un territorio ecológicamente devastado. Entonces, el drama está ahí, no lo queremos ver, no lo queremos reconocer. Y sobre ese drama hay montado 10 millones de habitantes que eventualmente van a tener obligatoriamente que buscar un espacio vital, porque al mar no se van a tirar. Y el riesgo es de la República Dominicana, de la manera que el muro, yo decía en una nota que hice en estos días, que esa verja perimetral, una crisis de magnitudes no ocurridas antes, pero predecibles por los datos que manejamos, se la come con yuca, como decimos en el país. Esa verjita se la van a comer con yuca. Ahora bien, eso no significa que no le restemos la importancia histórica a la decisión del señor presidente de la República y que no le aplaudamos, porque es un precedente, porque aquí no hay en la clase política el valor de hablar de estas cosas, porque aquí todo el mundo es el tema del liderazgo del paño tibio, de pasarle la mano a todos los sectores y estar bien con todos los sectores, lo cual desdice de lo que realmente debe ser un líder político.
porque un buen líder político es un buen padre de familia. Y el buen padre de familia, al mismo tiempo que da cariño, corrige. Entonces, tú no puedes aspirar a ser el dirigente de un país cuando tú lo que quieres estar es de paño tibio con todos los intereses, principalmente con los intereses oligárquicos, que es lo que ocurre en el país con el tema del abandono de la frontera. Porque la presencia de esa mano de obra está impulsada por dos intereses estructurales, que son la comunidad internacional, que quiere que sea el presupuesto de la República Dominicana el que se tire el problema, y que los dominicanos ejerzamos una especie de padrinazgo de Haití, y que lo vayamos enderezando porque ese problema es de nosotros, porque ellos no quieren en sus costas las balsas con haitianos. Entonces, lo mismo tampoco lo quieren ya América comenzó a sentir, en Chile ya hay sensibilidad con el tema Haití, en Argentina, en Brasil, en toda Sudamérica ya hay un tema, en México están padeciendo el problema Haití, ya hay una sensibilidad en América Latina que incluso se ha volcado en beneficio de la República Dominicana, comprendiendo el llamado que estamos haciendo de que este tema tiene que ser abordado por la comunidad internacional. No es responsable dejar que los haitianos se desgasten, se mueran. Yo creo que es un acto de irresponsabilidad porque son seres humanos, es una comunidad que está a la deriva sin ningún tipo de soporte, y es una irresponsabilidad de la comunidad internacional, especialmente de las potencias que han usufructuado Haití, de esa misma Francia que en vez de tener una colonia como nosotros lo tuvimos, porque fueron dos formas diferentes de colonizar. Aquí los españoles dejaron universidades, dejaron instituciones, los cabildos son herencias de España. Establecieron la religión cristiana, que por más que te critiquen es un paso de evolución. En cierta medida la occidentalización, que mucha gente la critica, es un paso de evolución cultural e institucional y todo lo que tú quieras. Ahora, Haití no, Haití era un nato de Francia, el más rico del mundo. Y entonces cuando dejó de serlo de Francia, lo fue de sus dictadores y de los norteamericanos. Entonces nosotros no tenemos responsabilidad en esa desgracia. Ahora, ¿cuál responsabilidad sí tenemos? La de un ser humano sensible, solidario, que tiene deberes como buen vecino, y la realidad es que nosotros tenemos que evitar que se nos falte. Esa vallita no va a contener una crisis fuerte. Ahora, como decía, es un paso histórico. Hay que aplaudirle al presidente Abinader, que por lo menos ha sido capaz de, desde el nivel presidencial, plantear el tema e iniciarlo, ojalá que se concluya. Y además, yo agregarle algo que usted ha dicho, que en voz de un presidente, todos de alguna manera, tanto el presidente Fernández como el presidente Medina, en ONU, por ejemplo, han hecho referencia y han reclamado la ayuda internacional. Yo le agrego a eso, en el caso del presidente Abinader el domingo, que volvió sobre el tema, pero sobre todo lo dijo con nombres y apellidos. Estados Unidos, Canadá, Francia son responsables de Haití. Eso no lo dice cualquiera. Vaya, no quiero poner ahora a Abinader en un altar ni nada por el estilo. Pero, como usted decía, la valentía de hacerlo, y creo también que no es la solución, siempre ha apostado a que el desarrollo en ambos lados de la frontera, los haitianos con lo que ellos consideren que lo va a desarrollar, que podamos colaborar, etcétera, pero ellos desarrollándose allí, porque ese es su territorio, y en tanto lo desarrollen desde allí le van a dar importancia. Y nosotros de este lado siempre he puesto el ejemplo del grupo Codevi o el grupo M de Fernando Capellán, que emplea mano de obra haitiana en una zona franca para producir pantalones, jeans, cosas de esas, y exportarlos tanto por Dominicana como por Haití. Son miles de trabajadores los que pasan diario a trabajar y todos regresan a su
territorio, en este caso Juana Méndez, que en su momento fue territorio dominicano, hoy haitiano, regresan allí y hacen vida allí. El que pasa a ese territorio haitiano va a ver una ciudad como si fuera Santiago Rodríguez, para que estén claros, con edificios, con acera, contenes, calles asfaltadas, bomba de combustible, banco, todo haitiano, pero del lado de allá. ¿Por qué? Porque han creado una riqueza fruto del trabajo y la van a consumir allá. Y la van a disfrutar allá, y allá tienen su clínica y tienen su hospital. Eso es lo que hay que crear para evitar que vengan de este lado, porque no podemos cargar con ellos. Hay una nota que yo le hago a la valla perimetral, que yo creo en eso. Yo creo en el muro firmemente. Mientras esa situación permanezca, mientras Haití no sea redimido y estén los riesgos que tenemos con el tema haitiano, una valla es indispensable para que los organismos de seguridad puedan hacer su trabajo. Ahora, no ganamos nada con esa valla si no enfrentamos la cultura de la corrupción, porque parte del problema que nosotros tenemos, según vi la explicación que se dio en el acto, hay 10 puertas para mantenimiento y vigilancia. Sí. Probablemente la valla, si no atendemos el tema de la corrupción, pase a ser, yo diría que un perfeccionamiento del negocio de tráfico de personas, porque lo monopolizaría. Ya no tienen la frontera entera para pasar por los lugares donde no haya vigilancia, sino que en cierta medida eso podría hasta incrementar el peaje y hacer el negocio más lucrativo, por un lado. Y por otro lado, me refiero también al tema de la valla jurídica. Porque si nosotros no respetamos la sentencia 168, la ley de migración, la ley de visado, el reglamento de la ley de migración y nuestra propia constitución en los temas de reivindicación de nuestro espacio geográfico, no ganamos nada. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo mientras trabajé en el Estado, yo ordené en una ocasión un estudio para analizar cuántas familias haitianas vivían en un perímetro de 15 kilómetros de oeste a este, partiendo de la línea fronteriza. Y se hizo un estudio pormenorizado, se levantó con la intención precisamente de desmantelar esas estructuras. Como tú decías, ya estaban haciendo cementerios, ya estaban haciendo campos de fútbol, etcétera. Y eso fue lo que permitió que se perdieran los límites establecidos desde el acuerdo de San Miguel de la Atalaya, que fue un acuerdo entre el gobernador español y el francés en el siglo XVII. Desde ese momento, que es el primer instrumento formal de delimitación de la frontera, nosotros después tuvimos que entregar 5.000 kilómetros cuadrados. Ese acuerdo fue previo al de Aranjuez en 1700 y pico. Sí, ese acuerdo fue, o sea, el que llegó a Europa, en base al cual se hizo el de Aranjuez. Bien. Porque primero hubo se consensuó aquí el tema, y ese diría yo que sirvió de fundamento aquel acuerdo. Pero yo le digo que es el primer instrumento donde las autoridades locales de lado y lado se pusieron de acuerdo. Pues nada más y nada menos que Trujillo tuvo que entregar ese espacio. Y una de las razones por las cuales él justificó en un discurso esa entrega es porque él dijo que la población de esa zona estaba enajenada de la República Dominicana y que no tenía la posibilidad de ser integrada, y que ese era un sacrificio necesario para finiquitar el tema de la frontera. Entonces, ahora mismo está ocurriendo lo mismo. ¿Por qué? Porque la falta de oportunidades para dominicanos en el área de la frontera, lo que está produciendo es la migración. Yo lo he sobrevolado eso y lo he recorrido y conozco el drama in situ. Entonces, cuando tú te vas, que de este lado, todas las poblaciones que están siendo abandonadas por dominicanos, poblaciones pequeñas, que ya no viven dominicanos porque todos están en los cinturones de miseria
de las grandes ciudades, entonces ellos la van ocupando. A veces se la alquilan ellos mismos. Entonces, en definitiva, eso tiene repercusiones muy graves. Y el Estado nunca ha hecho nada. Ya nosotros hemos visto escuelas de este lado con banderas haitianas, que son escuelas dominicanas. Ay, Dios. En definitiva, creo que es un gran paso. Pero el presidente tiene que tratar de dotar su política en ese aspecto de una identidad. Porque no puede estar diciendo una cosa y por otro lado haciendo otra. Porque a mí me agrada mucho y le aplaudo la valla, que aunque sé que la vamos a tener que hacer otra vez, el día que se la coman con yuca, vamos, pero de todas maneras comprendo, o sea, no puedo ser mezquino y quitarle peso a su actitud. Ahora, tú no puedes hacer eso y por otro lado decir que la ley de migración hay que modificarla, porque ¿cómo es eso de que los haitianos tengan que ir a Haití para buscar visa? O sea, eso es una incomprensión de lo que él estaba hablando, que sus funcionarios no le deben permitir. Entonces, después de esa declaración del presidente, tú ves funcionarios del área diciendo que van a llevar el tema de la regularización de los trabajadores a las empresas, o sea, que lo van a ir a dotar de documentos en sus empresas. ¿Por qué? Porque quieren complacer al CONEP y a todo el empresariado y al sector agropecuario contra la ley. Entonces, así no puede ser, porque esos sectores oligárquicos tienen un interés que yo comprendo, que es el interés de que la presencia masiva de una mano de obra ilegal como la que nosotros tenemos con los haitianos en el país, es el que permite que el mercado laboral se distorsione y obviamente el salario no responda a los patrones que las ciencias económicas demandan, porque el salario es una cuestión de oferta y demanda. Si tú tienes en las áreas de empleo masivo como construcción, sector agropecuario, una mano de obra abundante, que ya no es solamente en esos dos sectores, está en el turismo, está en todo, y ustedes lo saben más que yo. Claro. Entonces, cuando tú tienes eso, entonces tú tienes esa sobreoferta de una mano de obra irregular, porque ellos dicen, pagamos igual, sí, nominalmente sí, pero cuando se habla del costo de formalización del trabajo, y tú ves una economía como la dominicana, que crecemos un 5%, que crecemos un 12%, que crecemos esto, pero sin embargo, pasa por la vergüenza de tener un 54% de informalidad en el mercado, en el trabajo. ¿Qué significa eso? Hay una distorsión. Y cuando tú sales a mirar, el mismo Banco Mundial y centros de procesamiento económico de la República Dominicana te expresan que el salario de los dominicanos está a nivel de 1990, pagando la canasta familiar básica del 2022. Entonces, no podemos jugar así. Yo quiero que hayan ricos, yo quiero que los ricos dominicanos pasen a ser parte de la lista de Forbes. Sí, hay algunos, profesor, hay algunos. Sí, hay una mini lista que yo una cosita, un club ahí. Pero me encantaría que nosotros generemos riqueza, porque yo no critico los oligarcas, la riqueza. La riqueza es positiva, ojalá. La medida del desarrollo de un país se mide en la medida en que hay una plataforma más amplia de millonarios. Esa es la diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos con China y con Rusia y sus enemigos fundamentales, porque eso significa que hay una clase media fuerte. Eso es lo que hace realmente una nación importante. Pero en este país no la vamos a tener nunca con una actitud así de las élites empresariales que no comprenden que ellas también están llamadas, en vez de subyugar a la clase política, en vez de arrodillarla y financiar el sostenimiento del descrédito de la clase política para tenerla en las manos, ellos también son parte de la responsabilidad social y política, de la estabilidad, del fortalecimiento de la economía. Porque si el tema continúa que es para unos pocos, vamos a perder, vamos a tener los dominicanos errantes, y perdóname, Cavada,
lo vamos a tener como ustedes, desgraciadamente un pueblo tan hermoso y tan noble como el de ustedes, como el venezolano, y ahora mismo ya Nicaragua, errando por el mundo, buscando, ni siquiera porque ser políticos, sino sobrevivir. Entonces, vamos a tratar de ver, porque este tema está unido a ese tipo de cosas, y si no se aborda estructuralmente, no vamos a lograr nada con la valla. Así es. Doctor, muchas gracias por sus consideraciones, siempre una lección de conocimiento y de vida. Gracias mil. Ha sido el doctor José Ricardo Taveras acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.